Entonces, lo que normalmente sucede es que cuando tenemos gente que viene al consultorio, a veces vienen con una experiencia previa con un nutricionista, que normalmente no es la mejor, y a veces vienen sin ninguna experiencia previa, como la paciente que tuviste la semana pasada, que claro, había hecho ejercicio toda su vida, pero nunca había tenido una consulta con un nutricionista, ¿cierto? Claro, es lo típico. O sea, hay varios perfiles de personas que suelen llegar al consultorio que están, como tú dices, los que han tenido buenas o malas experiencias y los que simplemente jamás han tenido una experiencia, ¿no? Sí, que de hecho no es que sea obligatorio, no es que sea que todo el mundo vaya al nutricionista, ¿no? Es algo de lo que siempre hablamos que como sociedad no tenemos educación nutricional. No es que pues en las escuelas o a las familias se les dé educación nutricional. Nadie tiene por qué saber del tema porque en realidad no hay un programa de formación. Claro que no estaría mal, de hecho. No estaría mal, pero este episodio va justamente para las personas que quieren tomar una asesoría con un nutricionista. ¿Por qué? Existen, pongámonos estos dos perfiles, la persona que ha ido a un nutricionista antes y la persona que no ha ido a un nutricionista antes. Normalmente llegas con un montón de ideas, ¿no? Primero que nada que es una batalla decidir ir al nutricionista normalmente, ¿no? Porque pues estás con la idea de que es alguien que te va a limitar todo, te va a restringir, te va a decir no puedes comer nada de esto, solo puedes comer esto, tienes que comer en este horario, no puedes comer en este otro, ¿no? Entonces, este episodio va para esa persona que está un poco indecisa o que no ha tenido mucho éxito con su nutricionista, ¿no? Vamos a darles tips para tener éxito con su nutricionista, para poder maximizar sus probabilidades de éxito antes de empezar una asesoría nutricional. Ahora, vamos a darles un montón de puntos en los cuales podrían ahondar para poder hacerlo específico para su caso, ¿no? Pero a modo general, primero que nada, y de verdad bastante importante, investigar quién es el nutricionista o la empresa de nutrición y en qué se especializan. Entonces, que sea un nutricionista adecuado para tu caso. Claro, porque nos sorprende, por ejemplo, que de repente ven un paciente y te diga que tiene una enfermedad renal aguda y que necesita una dieta especial para su patología, ¿no? Y no necesariamente el nutricionista va a tener las herramientas para poder llevar ese caso. Como te puede llegar un ciclista de montaña que, nuevamente, si es una persona que se dedica a ver patologías principalmente, no va a saber llevar al ciclista de montaña. Y si te llega un culturista y tú, digamos, has tenido un roce con el gimnasio, tienes una idea, por ahí es que has ayudado a gente a perder peso, no es lo mismo afrontar una preparación de culturismo donde le puedes reventar el eje hormonal, ¿no? ¿Y a qué vamos? A que no todos son especialistas en todo. Así como hay especialidades en medicina, también hay especialidades en nutrición. Un nutricionista clínico no está igual de preparado que un nutricionista deportivo para ver un caso de nutrición deportiva. Igual sucede pues con alguien que se especializa en culturismo natural, con plant-based, etc., ¿no? Entonces, sí investigar previamente a dónde están yendo y con quién se van a tratar, ¿no? De acuerdo. Pues, como lo que decías, ¿no? Imagínate que llegue un caso de una neoplasia súper complicada, que tiene aparte pues, enfermedad renal y aparte alguna condición clínica. Pucha, es un caso que probablemente sea mejor llevarlo o abordarlo con un nutricionista clínico. Sí, obvio. Bueno, a mí me han llegado casos de ese tipo, simplemente los derivo, porque no solamente no me siento cómodo con un caso así, sino que además no es ético, creo, ¿no? Exacto, es como que a mí me pregunten, oye, me estoy preparando para el culturismo natural. Ah, ya, yo te voy a ver. Claro. No, ¿me entiendes? No es mi especialidad, no es donde yo tengo la mayor cantidad de conocimiento. Entonces yo, en este caso, por dar un ejemplo cualquiera, lo derivo a ti. Claro, claro. Sí, pero también me sucede, como dices, ¿no? Que conozco un montón de nutricionistas clínicos y normalmente esa es la recomendación, ¿no? Ah, ya, ok, mira, gracias por llegar a nosotros, pero para tu caso te recomiendo hablar con tal o con tal. Claro. Adelante, ¿no? Ahora también, que sucede bastante, es revisar cuál es la educación de esa persona, ¿no? Dónde ha estudiado, si es que tiene alguna maestría, alguna especialización, algún curso específico para tu caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguna maestría en nutrición y enfermedades autoinmunes. Claro. Pucha, si tienes algún tipo de problema autoinmune, pues esa es la persona que quieres que te vea, ¿no? Pero si eres un triatleta de Ironman, ir a un nutricionista con maestría en nutrición y enfermedades autoinmunes, como que no van de la mano, ¿no? De acuerdo.
que podría suceder también con alguien que pues tiene educación súper específica, pero que le da la cantidad de conocimiento que necesitaría para tomar otro caso. Sí, eso me pasa un poco a mí, por ejemplo, que me estoy metiendo más a lo que es deportes de estética, digamos, dentro de lo que es nutrición deportiva, pero que si me llega un triatleta, puedo afrontar el caso, ¿no? Digamos que tengo herramientas para hacerlo. No es mi área de especialización dentro de lo que es nutrición deportiva, pero puedo hacerlo y considero que no voy a hacer un mal trabajo. Y también, si me llega un paciente diabético, pero no al punto en el cual sea muy necesario que lo vea un nutricionista clínico, considero también que tengo las herramientas para poder llevar el caso, y de hecho lo hemos hecho en el consultorio y bastante bien. Pero nuevamente hay límites en los cuales ya uno prefiere derivar, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Y a dónde vamos es que la persona o el paciente, la paciente, es quien debería informarse antes de a dónde va a ir, ¿no? Para, de nuevo, ¿para qué? Para poder maximizar la probabilidad de éxito en su caso en particular, ¿no? Y por último, siempre ver reviews o reseñas, ¿no? A veces el boca a boca, pues a una persona le puede haber ido genial y a otra persona no tan bien. Pero ver siempre si hay un general o una respuesta general hacia ese servicio o hacia ese profesional, ¿no? Si es que algunas personas tienen o algunas empresas tienen disponible reseñas. Entonces ver qué es lo que dice el común denominador, ¿no? De nuevo, pucha, si ves a una persona que tiene, me estoy inventando, ¿no? 4.9 estrellas de 5 y tiene una reseña mala, pues tienes bastante probabilidad de no fallar, ¿no? Si tienes a alguien que tiene 2 estrellas de 5 o no tiene reseñas, te da que pensar, ¿no? Siguiendo, otra recomendación o un tip para las personas que están buscando empezar o tener una buena experiencia con un nutricionista o una nutricionista es que personalmente establezcan metas realistas, ¿verdad? Sí. Sí, es por ejemplo, ¿no? Gente que quiere perder 10 kilos en un mes. Hay muy pocos contextos en los que yo creo que eso sería posible, pero es saber, tampoco tienen por qué saberlo. Normalmente si llegan al consultorio y se les puede aterrizar un poco en el tema, pero explicándole que tiene que haber una pérdida de peso gradual, no tratando de que no se exceda cierta cantidad por semana, dependiendo obviamente del caso, justamente para evitar que haya una pérdida de masa muscular durante el proceso, o que las alarmas del cuerpo se activen tempranamente y eso pues haga que deje de responder a las calorías que le estás dando y tengas que bajarla más y más y más y más, que eso al final va a terminar haciendo que tengas un déficit de micro y macronutrientes, ¿no? Entonces es tal cual, llegar al nutricionista teniendo metas realistas y no buscando pues milagros, ¿no? Sí, si es que tomó muchos años entrar en una condición, como por ejemplo una enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Si estás con una hipertensión y aterosclerosis, o sea, que tienes bastante alto el colesterol, los triglicéridos y tienes como las cañerías del cuerpo bien duras y poco flexibles, con placa, pensar que pues eso se puede curar en un mes, en 2 meses, de nuevo, es poner una meta no realista, ¿no? Es cierto, sí, que la mayoría de condiciones son tratables y ahora hay cada vez más evidencia que dice que son reversibles con un cambio de hábitos consciente. Pero son cosas que toman tiempo, ¿no? No es como tomar una pastilla y decir, ya, ok, en 2 semanas baja mi colesterol porque estoy empezando con cierto medicamento, ¿no? Claro. Ahora, también pensar hablaste de la pérdida de peso, pero pensar en el aumento de peso, ¿no? En subir de peso de manera saludable, aparte de que es súper costoso, porque tienes que pues, invertir más en tu alimentación, también toma un montón de tiempo, ¿no? Entonces, pensar en que, ya, ok, quiero subirme 6 kilos de masa muscular y es noviembre y quiero llegar al verano aquí en Sudamérica, a diciembre, enero, Claro. en 1 mes y medio, 2 meses, es bastante irreal, ¿no? Entonces, ir bastante pensando en que podrías tener una noción errada o no tan acertada de la temporalidad de tu tratamiento, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, para quien no lo sepa, subir de peso 100% es más difícil que bajar de peso, pero ganar masa muscular, ¿no? Obviamente no, Claro. no ganar grasa, sin más que, nuevamente, en contextos muy específicos puede ser necesario ganar grasa, pero en la mayoría de contextos no lo es. Entonces, también entender
que si no hay, por ejemplo, un entrenamiento de por medio, no vas a conseguir lo que quieres, ¿no? Y si vas a un nutricionista y solo te está planificando la parte dietética, a mí me ha pasado que me he sentido atado de manos. Es como que viene alguien y me dice, quiero ganar masa muscular. Ok, y le hago un planteamiento, pero al final lo más importante de cara a la ganancia de masa muscular es el entrenamiento, ¿no? Al final es lo que va a, digamos, sensibilizar el músculo para que reciba los nutrientes, por decirlo de forma muy simple. Y si el entrenamiento no es correcto, por más comida que yo te meta, no vas a conseguir tus objetivos. Entonces, a menos que seas muy novato, ¿no? Que ahí sí. Tiene que haber un estímulo, Sí. ¿no? Entonces, si tú pones a una persona en un superávit calórico, quiere decir que está comiendo más de lo que está gastando en el día y no está estimulando masa muscular de cualquier manera, ¿no? O sea, en realidad, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, Sí. que no todo es ir al gimnasio y, pues levantar fierros, ¿no? Sino que también cualquier tipo de entrenamiento en el cual estimules tu masa muscular, si estás en un ligero superávit, debería ayudarte a que ese músculo se adapte. Sí, de acuerdo. O sea, la gente mayor, por ejemplo, que viene de una inactividad prolongada, el hecho de que caminen los puede hacer ganar una cantidad notable de masa muscular hasta cierto umbral en el cual ya tienen que comenzar a hacer algún tipo de ejercicio un poco más intenso para el contexto de cada persona, ¿no? Eso es lo importante. Sí, y siguiendo con las metas de realistas, normalmente caemos en que todo tiene que ser rápido, ¿no? Vivimos en una sociedad bastante inmediatista en la cual decimos, ok, voy a ir al nutricionista y en 2 semanas mis problemas van a estar solucionados, ¿no? Que me encantaría que fuera así, honestamente, ¿no? Ujú. Pero no es así, ¿no? Y tenemos que nosotros ahondar y percutir en que, pues, toda temporalidad, sobre todo en la parte de nutrición, y si hablamos de nutrición deportiva o de fisiculturismo natural, pues toma tiempo. Sí, es que hoy en día todo va tan rápido y las redes sociales nos hacen sentir que todo va aún más rápido. Y de la nada entras a TikTok, que yo por suerte aún no tengo, pero entras a TikTok y ves mi transformación en un año, ¿no? Y ves como un cambio espectacular de un físico que tú no sabes si ha usado, por ejemplo, químico o no, y tú dices, yo me quiero ver así. Y crees que en un año lo vas a poder, y probablemente no. Independientemente de si la persona del video ha usado o no alguna otra cosa, digamos, no natural, puede tener mejor genética que tú, que eso ya lo hemos hablado también. Entonces, no te puedes comparar con otras personas. Pues si vienes comparándote, vas a sentir cierto grado de impotencia por no conseguir también tú tus resultados. Y te va a llevar a pensar que en un abrir y cerrar de ojos te vas a ver así. Y no es así, no. Tarda años, normalmente, en la mayoría de casos, y años haciendo bien las cosas. Ni siquiera es que años ahí yendo al gimnasio a tontear, digamos, sino haciendo las cosas de verdad bien. Sí, y es ahí donde caemos un poco en echarnos la culpa y decir, no, que mi genética, no, que yo, porque no soy responsable, porque soy débil. Y nada que ver, ¿no? Es simplemente entender y concientizarnos que estos procesos simplemente toman tiempo. Y son tiempo, pues, de invertir, de estar ahí, de percutir, de ahondar en diferentes cosas, hasta que, claro, tal vez al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, empiezas a ver resultados significativos, ¿no? Lo que es bien bacán y a mí me encanta cuando vienen pacientes al consultorio es cuando vienen y me dicen, oye, me he encontrado con gente que no veía hace X cantidad de tiempo. Uh-huh. Me dice, ¿cómo has cambiado, no? O también la típica es, la ropa me queda distinto, ¿no? He tenido que cambiar de pantalones, en hombres he tenido que, pues, cambiarle el hueco de la correa, ¿no? Es ahí donde después de un tiempo, pues, te das cuenta que sí hay cambios, ¿no? Claro. Obviamente, cuando nosotros lo vemos en el consultorio y hacemos medidas antropométricas, es mucho más fácil, de manera objetiva, poder darle una, como, claridad a ese cambio, ¿no? Porque, o sea, no hay forma de fallar en eso, en decir, oye, ¿sabes qué? Te ha bajado los pliegues 20 milímetros y no has bajado grasa. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero es verdad que en el culturismo, por ejemplo, lo visual para mí prima, porque me ha pasado ya que he medido a alguien y los perímetros están básicamente iguales y los pliegues están básicamente iguales, pero la apariencia ha mejorado, y no hablo necesariamente de que esté más cargado de glucógeno, o sea, porque haya comido más carbohidratos, sino a veces es que tú mides, por ejemplo, una seria cantidad de pliegues, que son lugares estandarizados donde se acumula la grasa a nivel subcutáneo, pero hay otros lugares donde se acumula grasa y tú no los mides. Entonces puede haber habido una pérdida de grasa, por ejemplo, en esas porciones, y es por eso también que visualmente se le ve mejor, ¿no? Sí, sí. Por eso también trabajamos nosotros con las fotos, ¿no? Claro.
personalmente a mí me gusta que mis pacientes se tomen fotos, que no me las manden, ¿no? Pero que se tomen fotos ellos en una temporalidad específica, en condiciones específicas, para que pues puedan visualizar en el tiempo sus cambios. Porque claro, como tú te ves todos los días cuando te bañas o cuando estás en el baño, no ves ese cambio día tras día. Claro. Pero si tienes una forma de comparar en un momento específico, o sea, un corte transversal, una foto, contra una foto 2, 3, 4, 10 semanas después, quieras o no vas a ver un cambio, ¿no? Y si no ves un cambio, es que estás haciendo algo mal, ¿no? Algo que tienes que hacer distinto, ¿no? Porque ya es una temporalidad, digamos, de mediano plazo. Siguiendo, ¿en qué tips le podemos dar a las personas que nos escuchan y que nos ven para poder maximizar su posibilidad de éxito con el nutricionista? Es pensar siempre en ir a tener educación nutricional. Todos partimos de un conocimiento previo distinto, ¿no? Pues hay personas que se interesan bastante por el mundo de la nutrición y hay personas que no, que simplemente de la nada van a sacarse un examen de sangre y pues el colesterol por las nubes, la glucosa por las nubes, los triglicéridos por las nubes, hipertensión arterial. Y dicen, uy, ok, tengo que hacer algo al respecto. Y el médico de cabecera o el médico que tomó los exámenes dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a ver a un nutricionista. Es una persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento de nutrición. Ha seguido haciendo su vida normal, que está bien también, ¿no? Y de la nada llega el nutricionista y dice, oye, tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Aquí es un caso, y en verdad en todos los casos, pero en este caso es un caso bastante bonito porque mejoran bien rápido, es donde es mejor ir pensando en tener una educación nutricional. ¿Qué quiere decir? No tanto tener un plan alimenticio y seguir, ok, te olvidas del por qué estás haciendo las cosas y simplemente dices, ok, tengo que comer esto, esto y esto, y se acabó. Sino tomar conciencia de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué porciones estás comiendo, en qué momento del día estás comiendo qué tipo de alimentos, qué mezclas estás haciendo, ¿no? De esa manera, en realidad, llegar a educarte hacia un cambio a largo plazo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, y como tú lo has dicho, hay varios perfiles de personas que llegan al consultorio y hay uno muy común que es gente que simplemente no quiere aprender de nutrición y quiere conseguir lo mismo que consiguió su amigo, digamos. Entonces, es un desafío porque muchas veces tú quieres explicarle los conceptos como que, oye, tu dieta está realizada en base a esto, estos son los principios que vas a seguir y por eso es que vas a obtener un beneficio, ¿no? Y la persona al final decide si te quiere escuchar o no. Claro, nosotros tenemos herramientas para transmitir nuestros conocimientos, pero al final depende de la persona. Es como la última en decidir si es que quiere recibir la información o no. Uh-huh. Mientras que hay otra gente que llega habiéndose expuesto mucho a información nutricional que no necesariamente es la de mejor calidad y te dice, pero ¿qué pasa si yo quiero agregar tal suplemento y tal otro y tal cosa? Y es como que en la mayoría de casos te hablan incluso de suplementos que pueden tener cierto grado de evidencia, pero tampoco le vas a pautar 10 cosas. O sea, ¿por qué? Claro. Y es porque, claro, te van popeando videos en YouTube de tal recomendado de tal cosa y tal otro, que a veces son videos interesantes, pero son suplementos para cosas muy, muy específicas. Entonces, ¿para qué te quieres meter 10 cosas ultra específicas que ni siquiera van de la mano con tus objetivos? Entonces ahí también le tienes que decir, mira, podrías ahorrar bastante dinero si simplemente cortas esto, ¿no? Y aparte, como dices siempre, ¿no? O sea, en comparación a qué y para qué, ¿no? Claro. Si es que tus bases no son sólidas, esos suplementos no te van a ayudar de mucho, ¿no? O sea, siempre, la analogía que siempre dices, ¿no? Que es como que los suplementos son la cereza encima del pastel. Sí, sí, sí. El pastel siendo, pues, el plan alimenticio, la actividad física, higiene de sueño, consumo de líquido. Si no tienes la torta, la cereza no tiene mucho sentido, ¿no? No, pues. Y también lo que dijiste, ¿no? Lo del corto plazo, que al final, ya o sea, el cortoplacismo es, yo creo, una enfermedad que tienen ya todos hoy en día, incluyéndome, ¿no? O sea, Sí. todos quieren hacer dinero rápido, todos quieren perder peso rápido, todos quieren ganar masa muscular rápido. Y es por lo que decimos, ¿no? Que al final tú, últimamente por la tecnología, las cosas las consigues con un clic. Entonces esperas que todo vaya igual de rápido. Pero lo que tienes que hacer es lograr entender y concientizarte de que hay procesos que van a demorar más. Entonces, ¿cómo haces para que esos procesos sean llevaderos? Tienes que aprender en qué consiste el proceso, porque si no te vas a terminar basando simplemente en el resultado y basarte en el resultado en la mayoría de contextos. Por ejemplo, en el culturismo es frustrante porque
yo quiero verme así. O que te vas a demorar mucho tiempo en verte así. Entonces te vas a sentir frustrado hasta que te veas así. No, tienes que interiorizar cómo saber el proceso, qué cosas van a pasar durante el proceso y aprender a disfrutar cada cosita que está dentro de ese proceso. Porque si no, es duro. Es la idea, ¿no? Y también entender que como personas en una sociedad, no siempre todas las bases están cubiertas y no todo está como parametrado para que sea perfecto, ¿no? Claro. O sea, sucede también que, pues, tu hijito se comió tus plátanos el día anterior y no tienes tus plátanos para el día siguiente. Claro. O tenías una reunión de trabajo en la cual estaban tus jefes mirándote y te llevaron a comer y tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? No voy a comer. Podrías, ¿no? Pero digamos que en esa situación no puedes. O estás con amigos que no ves hace tiempo y te invitan a cenar un día. En todos esos lugares donde no tienes un control sobre lo que te puede suceder, tener esa educación nutricional o entender de conceptos es lo que te ayuda a continuar con tu éxito, ¿no? Entender que tienes cierta cantidad de calorías en un día, que tienes cierta cantidad de macronutrientes cuadrados, que estás priorizando cierto macronutriente en cierto momento, que pues la temporalidad de consumo de alimentos puede variar en un día, ¿no? Puedes, en un día tal vez que tuviste que empezar a trabajar muy temprano, no desayunar a la primera hora de la mañana, sino pues por la tarde o un poco más tarde en el día. Ese tipo de educación nutricional es la que, en nuestra experiencia, ayuda bastante a sacar adelante casos de éxito. Sí, y yendo un poco más allá incluso, he tenido ya varios pacientes que en distintas comidas del día o en distintas ocasiones de la semana tienen comidas linkeadas a restaurantes, ¿no? ¿Y por qué? Porque simplemente no tienen la posibilidad o el tiempo de, por su estilo de vida, llevarse un tupper al trabajo o porque su tipo de chamba demanda que constantemente tengan como almuerzos con gente y no vas a llevar pues a un restaurante un tupper. O sea, puedes, pero si tu chamba, por ejemplo, es llegar a un cliente en un restaurante, no vas a llevar un tupper. Entonces, ahí, claro, yo le puedo poner elige tal y tal y tal y tal plato porque yo me reviso la carta, pero también trato de que la persona entienda cómo armar su plato por si es que un buen día va a un restaurante y yo no estoy disponible para responderle en ese momento. Porque normalmente lo estoy. Y le digo, mira, esta es la mejor opción. Pero al final, ya poco a poco la persona tiene que ir aprendiendo cuál es la mejor opción y qué es lo que mejor se asemeja a las opciones que yo le he planteado, pero entendiendo en qué se componen las opciones que yo le he mandado, que normalmente es, ¿qué te digo? Que tengan una buena fuente de verduras, que traten de que la proteína que tengan sea magra, y una fuente de carbohidratos, pues no sé, por ejemplo, si es un lugar de pastas, tratar que la pasta no sea tan cremosa para que sea un poco más baja en grasa, que el cárnico o sea bajo en grasa o ocasionalmente algún pescado graso que también trae beneficios, que tenga algún tipo de verdura. Listo. Con eso ya, por ejemplo, podemos adecuarlo un poco más a sus necesidades, pero nuevamente va a depender de cada contexto, ¿no? Y es darle la libertad a la persona para que pueda tomar las decisiones que tú estás diciendo, ¿no? Que pues entienda que puede ir a cualquier sitio y en cualquier lugar y aún así tener decisiones conscientes sobre su alimentación, ¿no? El problema está cuando pues no sabes qué hacer y ya te gana un poco el estrés y un poco el tiempo y dices, ya pide cualquier cosa, ¿me entiendes? Claro, claro. Es como una ensalada o una Big Mac para la Big Mac. Exacto, Claro. exacto. Sí, entonces educación nutricional es un punto bastante importante y en el cual pues probablemente vamos a ahondar bastante más en los siguientes episodios, como ya lo hemos tocado antes, ¿no? Uh-huh. El siguiente punto, como para darles un tip a las personas que puedan seguir a una asesoría nutricional, es siempre buscar la horizontalidad, ¿no? Buscar la horizontalidad con su profesional de la salud. Porque, y es un poco de contar una anécdota, ¿no? Yo de chico hacía un montón de deporte, principalmente deporte de alto rendimiento, ¿no? Entrenando 2 veces al día, todos los días. Entonces, para aumentar mi rendimiento dije, ok, tengo que ir a un nutricionista. Estamos hablando hace 15 años, ¿no? Y recuerdo que fue la primera y única vez que he ido a un nutricionista por esa experiencia, ¿no? Llegué a un consultorio, entro y era un señor que no voy a decir su nombre, pero bueno. Siéntate aquí, ¿qué deporte haces? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Ok, en la mañana vas a comer esto. Claro. En la tarde vas a comer esto. Afuera encuentras esta proteína, cómprala y te vas a tomar 12 scoops al día. Y aparte en la noche vas a comer esto. Ok, afuera encuentras a la recepcionista, a la quien le puedes pagar y te veo en una semana. 5 minutos de consulta, un papel impreso en ese momento. Uh-huh.
con opciones que pues yo miré y dije, pucha, pero yo no como nada de esto, ¿no? Claro. O sea, y yo personalmente, yo puedo comer piedras. ¿ya? Sí, O sea, igual. lo que sea que tenga delante me lo puedo comer. Pero sí necesito cierta variedad, ¿no? Entonces, comer todos los días lo mismo en todas mis comidas, pucha, me pareció bastante retador. Y dije, mira, con la inversión que he hecho, de venir hasta acá, pues hacer un tiempo en mi agenda de deporte, porque entrenaba todo el día, y tener esta consulta para llevarme este papel, puede ser que si seguía yo ese plan haya sido perfecto. Ujú. Lo dudo bastante, ¿ya? Pero puede ser. En ningún momento me sentí tentado a hacerlo, porque Claro. simplemente no se adecuaba para nada a donde yo estaba en ese momento, ¿no? Y sí es cierto también que a veces tienes que cambiarle por completo la estructura de alimentación a un paciente. Es Ujú. cierto, ¿ya? Pero pues son casos bastante puntuales, ¿no? La mayoría de casos no son así, son casos bastante puntuales. Entonces, esa horizontalidad yo sí considero que es, pucha, crucial. Sin dudas. Yo también he tenido una experiencia similar. Yo ahora que me pongo a pensar, nunca he ido a un nutricionista, pero sí a donde sí fue una vez fue un deportólogo, que no sé cómo fue que llegó un deportólogo, fue antes de saber siquiera que existía la carrera de nutrición. Eh, Creo que sí, hoy está en primer ciclo, no lo sé. Pero es que no fui específicamente por la dieta, fui porque tenía este problema que te he comentado, que supuestamente no podía hacer piernas, en Sí. fin. La cosa es que él me hizo una dieta también, así tal cual impresa, o creo que incluso al lapicero, y yo la seguí 2 meses. Y claro, gané un montón de masa muscular porque era medio novato entrenando y porque al final las bases pueden haber sido similares. Y era una dieta para que fácil de cumplir, pero era ultra cerrada y obviamente poco específica para mi contexto individual. Pero como yo puedo comer igual que tú piedras, normal, le daba. Eh, y también pasa mucho, que me ha pasado a mí en consulta, que por ejemplo cuando preguntamos qué alimentos les gustaría comer y cuáles no, te dicen, yo comería de todo. O sea, es que hay gente que a veces pasa consulta como queriendo sacársela de encima. Porque, y es nuevamente lo que damos, ¿no? Esta inmediatez en la cual tú asumes que por el simple hecho de ir a consulta ya tienes los resultados en la mesa, ¿no? Entonces, dices, yo como de todo, sí, no te preocupes, ponme lo que sea y yo lo voy a comer. Entonces tú le pones Lo que sea. lo que sea y te dicen, no, que imposible, que yo no como esto, que te me dije que yo no comía esto. Te dijeron que comían todo. O no sé, gente que te dice, yo quiero una preparación distinta todos los días, porque si no me hostío. Entonces tú le pones una preparación distinta todos los días, obviamente no cosas imposibles de hacer, y te dicen, no tengo tiempo para hacerlo, que no sé qué cosa. Y es a veces, yo creo, incluso previo a ir a consulta, no saber qué le vas a decir, pero tener un poco también las cosas claras, sabiendo cómo es tu contexto, ¿no? Porque quizás si eres una persona que chambea todo el día y no tiene tiempo de hacerse las comidas, puede que repetir 2 días seguidos una comida te salve la vida y te va a pegar, adherirte más al plan, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando al final, no? Entonces, sí es cierto lo que dices, Diego, de que pues estamos acostumbrados a que quiero ir a una consulta y quiero que mi plan esté listo, ni bien salgo y ya no tengo que hacer nada, ¿no? Sí. Y es un poco lo que siempre hacemos, ¿no? Que cuando tenemos un paciente y le va bien, reforzarle que la razón por la que le va bien es porque esa persona está haciendo las cosas. Claro, Nada más. totalmente. Entonces, haz preguntas y absuelve tus dudas. No te quedes con esas dudas o no digas, pucha, no, tal vez no le digo esto porque pues ya me lo he mandado a comer y ya me ha dicho que esto tiene que ser así, ¿no? Esa horizontalidad en esa relación de nutricionista-paciente es crucial. O sea, poder entender que puedes abrirte y decirle a esa persona que te va a armar una estructura alimenticia o te va a recomendar cómo deberías estar alimentándote, que sepa o que pueda estar seguro que tienes todos los conceptos en la cabeza. De acuerdo. Y no ocultar cosas, ¿no? O sea, hay cosas que son muy... No diría tabús, pero por ejemplo, en el caso de que tengas alguna depresión diagnosticada y tomes algún antidepresivo, hay gente a la que le da vergüenza decirlo. Y es necesario saberlo por si por algún motivo tiene alguna interacción con algún nutriente o algún alimento que tú vayas a pautar. Y lo mismo, no sé, que no es tan relevante, pero si el consumo de algún tipo de droga, si hay un TCA quizás no diagnosticado, pero tú tienes la sospecha de que cumples algunos requisitos, ¿no? Para que se te diagnostique, solo que no soy un especialista para que lo haga, también comentarlo, ¿no? Porque me ha pasado alguna vez que hay ahí algunos roces con algunos alimentos o en general algunos temas en la conducta alimentaria de los que me voy dando cuenta
sesión tras sesión cuando me gustaría haber estado enterado desde la primera consulta, ¿no? Que claro, es en parte mi chamba ir como escarbándolo, pero a veces la persona se cierra tanto en ese aspecto porque justamente no quiere que los demás lo sepan, ¿no? Sí, y pues sería como ir a tu médico y decirle que estás tomando la pastilla cuando no la estás tomando, ¿no? Claro, es que hay gente que lamentablemente, y es un mecanismo de defensa, vive en negación. Hay gente que va al médico simplemente para sentirse tranquila y prefiere que le digan que está bien. Entonces yo miento para que el médico me diga que estoy bien y automáticamente Está bien. si solapo los síntomas que tengo y estoy, ¿no? Sí, y de hecho va por ahí, ¿no? Porque si me preguntas a mí, antes de yo tener toda esta información en mi cabeza, yo siempre he sido súper como perfeccionista y que eso tiene que ser así al 100%, ¿me entiendes? Ujú. Pues ir a un nutricionista y decirle que todos los fines de semana te tomas una botella de vino, te comes una pizza completa y te pides 3 postres, Claro. como que por alguna razón sientes que como que te van a juzgar o que ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Que te van a como requintar por hacerlo. Y nada que ver, ¿no? La cosa es simplemente recabar información. Sí, y ya para cerrar este punto también, hay que ser sinceros o sinceras con lo que comemos a lo largo del día. No, por ejemplo, cuando haces el pequeño recordatorio de 24 horas o de consumo, la persona dice, yo como 3 veces al día. ¿No? Y te dice el desayuno, el almuerzo y la cena. Y tú dices, man, ya qué bien come esta persona, ¿no? Come súper bien. ¿Por qué está como está? Y es porque es el piqueíto, ¿no? O sea, te dijo que se tomaba un café en el desayuno con, o sea, café, que era un café con 4 cucharadas de azúcar, que eso no te dijo. No te comentó que en las medias tardes a veces le da hambre y se come 2 chocolates. Y que en la media mañana te dijo, me tomo otro café, pero no sabías que ese café era un frappuccino en Starbucks. Entonces ya tiene muchísimas calorías más adentro y es por eso que estás probablemente en este superávit, ¿no? Entonces esas son cosas que son buenas saberlas para tú manejar herramientas con las que puedas, ¿no?, disminuir el consumo de estos alimentos, quizás ir reemplazando el azúcar por algún edulcorante, mandarle alguna preparación que se pueda asemejar al frappuccino, no sé, pero tener herramientas para poder manejarlo, ¿no? Siempre hay alguna manera de poder tomar una decisión, digamos, más acertada. Pero sí, es cierto que hay que tener especial cuidado al responder las preguntas que te haga el nutricionista durante la anamnesis, ¿no? Y a veces, para ahondar un poco lo que decías, es que como personas no tenemos la conciencia de que estamos teniendo esos snacks, Claro. ¿no? Estás pues en una reunión súper estresado y de la nada tienes 20 minutos y esos 20 minutos, pucha, te desconectas y de la nada estás en la refrigeradora dándole 4 o 5 cucharadas al postre que estaba en la refri hace 3 días. Claro, totalmente. Y no registraste conscientemente esas 300, 400 calorías que te acabas de clavar, ¿no? Entonces, eso también es algo que se trabaja, consulta tras consulta, en lo que tienes que ahondar en eso y ver, pues, cómo están esos patrones alimenticios, ¿no? Claro, sí, totalmente. Es como que yo tengo un amigo que ahora le estoy ayudando con su dieta y me dice, sí, que a veces sus papás viven en provincia, entonces a veces mis papás vienen y a mi papá le gustan estos quequitos marmoleados de Bimbo y me como un par cada 2 días, pero no creo que eso sea significativo. Y le dije, mano, traquéalo, pésalo y traquéalo. Y justo hoy día me he despertado y tenía una captura de pantalla de él que se estaba metiendo diario, sin saberlo, 900 calorías de más, ¿no? Y él pensaba que era pocas, ¿no? O sea, que era algo sutil. Y ahí está, ¿no? Y no se trata de obsesionarte con eso, pero se trata de muchas veces enfrentarte también a la realidad, ¿no? Que en parte es importante. Tener la información clara y objetiva y hacer algo al respecto, ¿no? Porque Sí. tú puedes decir objetivamente, ¿sabes qué? Disfruto este quequito todos los días Ujú. y lo quiero seguir haciendo. Pero conscientemente saber que pues estás clavándote 900 calorías extra todos Claro. los días, ¿no? Y hacer de nuevo, hacer una decisión con la información que tienes de manera clara, ¿no? Tu decisión puede ser cualquiera, la que tú quieras. Ujú. Pero simplemente tener la información, saber lo que estás haciendo y ya. Claro, porque si no tienes la información clara, no puedes tomar decisiones para mejorar las cosas, ¿no? Que va justamente de la mano con el siguiente tip que queremos darles antes de seguir un tratamiento nutricional, que es tomar conciencia de lo que haces, Ujú. ¿no? En realidad poder como conectarte a tus hábitos no solamente de seguir tu plan alimenticio, sino tus hábitos del día a día, ¿no? A ver, empecemos por lo básico, ¿no? Tomar conciencia de tus porciones. ¿Cuánto en realidad es la porción que deberías estar comiendo, me invento, de arroz en el almuerzo?
Ujú. Porque normalmente lo que sucede es que cuando quieres cuadrarle porciones a alguien, porciones de alimentos reales, Ujú. son significativamente más grandes de lo que creen que deberían comer. Sí. Entonces, si le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? Tienes que comer 2 tazas de arroz cocido en el almuerzo, las miden y su mensaje siempre es, oye, ¿sabes qué? No puedo comer tanto. Pero claro, la razón por la que no puedes comer tanto es porque no tienes esa costumbre de comer así y por eso es que más tarde, pues, consciente o inconscientemente, estás comiendo más calorías porque estás en una deuda calórica de tu día. Totalmente. Entonces, porciones es lo más básico, ¿no? ¿Cuánto deberías estar comiendo? De ahí pasamos a preparaciones o sustratos de alimentos. Por ejemplo, esta porción de este tipo de alimento en este momento. Hablemos también de suplementación, ¿no? Digo, de también tomar conciencia de cómo es tu suplementación para el entrenamiento. Esto ya es un poco de nutrición deportiva, ¿no? Ujú. Que es, pues, si vas a jugar... Ahora estoy con el tenis, pero a 1000, ¿no? Porque me ha Claro, encantado, de verdad. Vas a jugar 2 horas de tenis, ¿no? Pucha, si en esas 2 horas de tenis te hemos cuadrado un plátano con mantequilla de maní antes de empezar y medio rehidratante, una bebida isotónica durante y inmediatamente después, me voy a inventar, ¿no? Un pan con mermelada y un plátano. Tomar conciencia de cómo te sientes cuando has empezado a hacer eso en la temporalidad recomendada. Claro. Y tú poder, como, en realidad saber que te sientes bastante mejor, ¿no? Que puedes rendir más sets, que no te tienes que estar sentando entre game y game, que pues al día siguiente no te sientes tan cansado, que durante tu día, porque probablemente no seas un tenista profesional, Ujú. durante tu día tienes más energía para poder hacer tus cosas del día a día, ¿no? Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, muchas veces con deportistas de largo aliento, que su consumo de carbohidratos en general en el día es muy bajo, ¿no? Y ya sabemos que es probablemente la modalidad deportiva que más tira de carbohidratos, ¿no? Los de largo aliento. eh, y al final, el consumo que tienen por hora es bajísimo. Ya sabemos que pasando los 90 minutos el consumo debería ser incluso de 60 gramos por hora. Que claro, con que una persona coma 20 que venía comiendo 0, seguramente se va a sentir mucho mejor y su rendimiento va a aumentar exponencialmente. La idea es ir aumentando la dosificación poco a poco. Pero es gente que te dice, no, yo la verdad es que me siento más cómodo con el estómago vacío. Estás montando bicicleta por 9 horas, no puedes estar con el estómago vacío, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que ir nuevamente educando al paciente para que esta persona entienda la importancia de consumir los carbohidratos antes, durante y después de la competencia, ¿no? No solamente para que mejore su rendimiento en esta, sino para que mejore la recuperación, para que pueda retomar el entrenamiento luego y para evitar perjuicios a la salud. O sea, la gente, y quiero tocar este punto, hace cosas que pueden tener consecuencias muy graves, ¿no? Por ejemplo, se someten a una preparación de culturismo con gente que no está preparada para llevarla, o lo hacen solamente. Y no sé, en el caso de una mujer, se genera una amenorrea que, claro, a corto plazo es como, se corta el periodo, quizás no lo asuma como algo tan grave, ya después lo recupera, pero eso puede tener unas repercusiones severas a nivel óseo, ¿no? Que te puede causar una osteoporosis más adelante. O en el caso de hombres, ¿no? Que puedan pues tener desregulaciones en la producción de testosterona y eso le puede llevar hasta un cuadro de depresión. Y lo mismo con ciclistas, ¿no? O sea, los ciclistas son los que tienen mayor, se me iba la palabra, pero tienen mayor tasa de osteoporosis. Ahí está, osteopenia o osteoporosis. Que obviamente es una disminución de la densidad mineral ósea, que es la densidad del hueso. ¿Y por qué pasa? Porque es un deporte con bajo impacto, o sea, siempre están sobre una bici y al final el hueso para metabolizarse necesita un impacto. Y tienen un consumo de calorías muy bajo, porque tienen que pesar poco para sentirse más ligeros sobre la bici y porque les cuesta suplementar la cantidad de calorías que están gastando. Es una barbaridad de calorías. Entonces esa gente se está jugando una osteoporosis a largo plazo y a corto plazo ser más susceptibles a cualquier resfrío, por decirte cualquier cosa, ¿no? Y simplemente el hecho de pues, tomar conciencia de cómo debería ser su suplementación antes, durante y después del entrenamiento, ¿no? Pero sí, y para cerrar este punto de tomar conciencia en lo que haces, tenemos que hablar del consumo de alcohol. También, sí. Tenemos que hablar del consumo de alcohol, ¿no? Sí, sí. Y lo vamos a ver desde la parte más como nice, ¿no? Una botella de vino 2 veces por semana. Superávit de 1500 calorías, tiras al piso todo tu déficit
o te estás clavando 1500 calorías de calorías vacías. Ajá. Aparte de pues, la mayor cantidad de problemas que vienen con el consumo de alcohol, ¿no? Que es pues deshidratación, problemas de metabolismo, cómo es que tu estómago y tu intestino reacciona a esa cantidad de alcohol, ¿no? Entonces, entender que primero, entre todas las calorías que puedas consumir de alcohol son calorías vacías que no sirven para absolutamente nada. Segundo, entender que pues sí, son calorías vacías, pero son calorías que tal vez para tu estilo de vida te causan cierto bienestar, ¿no? Claro. Lamentablemente, la recomendación de alcohol es muy clara. Entre menos alcohol puedas consumir, mejor. Antes se pensaba que no, que una copa de vino, que 2 copas de vino. Ahora se sabe bastante claro que es mentira, ¿no? Obvio. No hay ningún beneficio de la salud del consumo de alcohol, así sea moderado. Es como, ¿quieres una copa de vino en la cena para obtener polifenoles? Cómete un racimo de uvas o tómate un jugo de uva, ¿no? Que al final vendría a ser incluso más beneficioso. Pero eso no significa que quizás un par de veces por semana, si es que ya tienes el hábito muy marcado, te puedas tomar una copa. Pero es que esa copa muchas veces se convierte en una botella entera, entonces... Y unos quesos y un postre. Y sí, es ahí donde empieza a girar esa bola de nieve. Claro, y hay que entender al final que el alcohol genera un efecto de desinhibición y te lleva pues a tener justamente una alimentación desinhibida, que significa comer sin freno, digamos. Y es lo que, a ver, cualquier persona que ha salido de una juerga se ha visto en una situación de comer sin parar, no disfrutar muchísimo la comida, y es porque justamente tiene esta desinhibición por parte del alcohol que te hace comer y comer y comer y comer, ¿no? Entonces, al final no es solamente el consumo de alcohol que te va a aportar unas calorías, sino es lo que viene después. Esa sobrecompensación por la deshidratación y por el consumo de calorías durante la juerga, ¿no? Porque claro, estás en Sudamérica, acá pues es salir a bailar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues es un consumo de calorías bastante grande que tu cuerpo sobrecompensa después, ¿no? Punto número 6 de los tips que les queremos dar hacia antes de seguir una asesoría nutricional. Y este es bien directo, ¿ya? Es, pues, no te engañes, ¿no? Vamos a ahondar un poquito en lo que hablábamos antes, pero es el simple hecho, y tú lo dijiste bastante claro, de hecho, el simple hecho de ir al nutricionista no va a hacer que mejores. La chamba o el trabajo tienes que hacerlo tú todos los días, día tras día. Y esa es en realidad la magia que está detrás del mundo de la nutrición, ¿no? Entender que estamos expuestos a estímulos todo el día, todos los días. Entonces, no vaya solamente por cumplir, no vaya solamente por el hecho de ir y pues ir a que te digan, oye, mira, lo que estás haciendo está bien o lo que estás haciendo está mal, sino ir para poder seguir aprendiendo. Claro. No te engañes al momento de ir y decir, ok, mira, estoy viendo mis controles, debería estar mejorando. Uh-huh. No. Y esto se enlaza muy bien con nuestro siguiente tip. El siguiente tip para personas que están buscando empezar una asesoría nutricional, que es mantén la temporalidad de tus controles, ¿verdad? Que es, todos tenemos un trabajo distinto que hacer en nuestra alimentación, Uh-huh. ¿no? Cada persona es un mundo y cada persona tiene una meta distinta y, de hecho, un camino distinto, ¿no? Hay personas que sí pueden seguir un plan alimenticio perfecto, entonces tienen que aprender por qué lo están haciendo. Hay personas que no pueden seguir un plan alimenticio y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tú me das que comer y no lo voy a hacer. Claro. Entonces, ese tipo de educación nutricional va por otro lado. Seguir la temporalidad de los controles de consultas asegura que afiances esos conocimientos o esos puntos en los que trabajas consulta tras consulta, ¿no? Si toca ir cada 2 semanas, cada 3 semanas, entiendo que a veces no necesitas cambiar tu plan alimenticio, que está bien. No hay gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Me va fenomenal, no necesito cambiar ninguna comida. Ok, hablemos de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué tal están tus niveles de energía? ¿Qué tal estás durmiendo? ¿Tienes algún cambio específico? ¿Qué tal está? Etcétera, etcétera, ¿no? Y todas son esas cosas que se tienen que ver en consulta. Justamente afianzar esos conocimientos ya aplicados o ahondar en los cuales todavía falta. Claro. Además que nos permite a nosotros tener estrategias para permitir que la persona siga mejorando, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy viendo a una persona y le he planteado un déficit, digamos, de tantas calorías, de 200 calorías, por decir lo que sea, y esa persona comienza pesando X y ahora pesa X menos 2-3 kilos, ya por el simple hecho de haber reducido la masa corporal total, puede que su gasto energético sea menor. Entonces que ya la magnitud del déficit sea menor. Y además sabemos que también hay adaptaciones metabólicas que básicamente son mecanismos que tiene el cuerpo para evitar pues, llegar a un estado de inanición o porque simplemente no le gusta que se mueva su peso porque sientes que le está rompiendo el equilibrio o la homeostasis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
si tú, por ejemplo, deberías tener un control cada 2 semanas, 3 semanas, y vienes después de 8 semanas y me dices, oye, es que no estoy mejorando, probablemente mejoraste las primeras semanas, se activaron los set points o comenzaron las adaptaciones metabólicas y dejaste de mejorar, ¿no? Porque ya no estuviste en déficit. Entonces, si es que yo no tengo un feedback que me permita a mí hacer una modificación, no la puedo hacer. Y muchas veces pasa lo contrario, que es lo que hemos dicho. O sea, una persona viene cada 2 semanas al control y simplemente no deja de mejorar. Y lo que yo siempre le digo a los pacientes, si tú estás haciendo algo y te funciona, por lo menos no lo cambies. Puedes cambiar las preparaciones sin problema, pero digamos, el esqueleto que está detrás de las preparaciones, las calorías, los macros, no lo cambies porque te está yendo bien. Pero al menos ven para saber que te está yendo bien, ¿no? Sí, es que es crucial tener ese control objetivo de cómo van, ¿no? Siguiente punto. Y de verdad que se enlaza bastante bien con el anterior. Sí. Es mantenerse en contacto, ¿no? Entender que es un cambio significativo en tu día a día el cambiar tu alimentación. Ujú. O sea, si venías comiendo de una manera, quieras o no, tu día gira alrededor de eso, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que vas a desayunar? ¿A qué hora te vas a levantar para prepararte? ¿Cómo vas a hacer las compras? ¿A qué hora te toca almorzar? ¿Dónde vas a ir a almorzar? ¿Qué es lo que vas a preparar? ¿Cómo organizar tu día para tu alimentación? Entonces, mantenerse en contacto, de verdad que eso es una herramienta, creo yo, necesaria. Sobre todo las 2 primeras semanas de tratamiento. Ujú. Personalmente, paciente que no me escribe las primeras 2 semanas de tratamiento es paciente que me preocupa. Igual. Es un cambio grande en el cual normalmente necesitas apoyo. Si es que hay alguna preparación que quieres saber cómo hacer, o hay algo que probaste y no te gustó y quieres cambiarlo, o pues simplemente normalmente es un cambio para tu día a día. Entonces Sí. quieres tener un apoyo. A mí me ha pasado, de hecho, igual que a ti, que he tenido un paciente, no sé, con el que acabo de comenzar y no me ha estado respondiendo a los controles o simplemente no me ha estado hablando. Y yo he dicho, bueno, este paciente lo más probable es que no esté siguiendo el plan y muchas veces tienen vergüenza por no seguir el plan y simplemente no quieren responderte, que yo considero que no es la mejor salida, pero bueno. Pero a veces vienen al control o te contactan después de 5 o 6 semanas y han mejorado una barbaridad. Y es porque hay gente que tiene mayor autosuficiencia que otras personas. Pero el común denominador yo creo que debería tener no cierto grado de dependencia, pero sí cierto grado de apoyo al comienzo, porque como tú lo has dicho, o sea, estás comenzando un cambio o una modificación y hacer eso solo creo que te lleva a poder cometer más errores, ¿no? En cambio, si lo haces sintiéndote constantemente acompañado, el margen de error es mucho menor. Y es que ahora tenemos que irnos a la otra cara de la moneda o completamente hacia el otro lado del espectro y hablar un poco de ese proceso de destete. Claro. ¿No? Suena mal esa analogía, pero Ujú. hablemos del punto en el cual puedes justamente ser autosuficiente Claro. y entender que no necesitas de un nutricionista que te diga exactamente qué hacer una vez que ya afianzaste esos conceptos, ¿no? Por eso es que justamente nosotros trabajamos de esa manera, ¿no? Una vez que ya llegaste al punto en el cual tienes la educación nutricional suficiente, podemos hacer una sesión educativa en la cual te damos todas las herramientas para que tú seas tu propio nutricionista. Que tal vez desde un punto de vista de negocios, pues algún empresario debe estar escuchando esto y decir, qué burros, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Pero es que desde el punto de vista de salud y ciencias de la salud, es lo mejor, ¿no? Dar las herramientas necesarias a una persona para que no tenga que seguir viniendo y depender de ti toda una vida, sino que simplemente pueda decir, ok, ya entendí cómo tengo que hacer, tengo las herramientas para yo poder hacerlo y se acabó, ¿no? Es un paciente de alta y es un caso de éxito. Claro. Hay casos que probablemente van a tener una mayor temporalidad, que ya, como hemos dicho, patologías muy específicas o casos de nutrición deportiva pues, muy específica, donde incluso en lo que es rendimiento tú puedes hacerles entender cómo debería ir la dinámica tanto en entrenamientos como en competencias y en un punto incluso puedan llevarse solos. O decirles, cuando tengas un evento que sea totalmente diferente a lo que has venido haciendo, por ejemplo, no sé, tienes un corredor de pista y de repente, o sea, que corre maratones, 42K, y de repente te dice, quiero meterme a ser triatleta. Ok, ya cambia la cosa. Entonces ahí puedo retomar consulta y volver a explicarle cómo sería en ese caso. Y lo mismo, no sé, si es que tienes una persona que quiere ganar masa muscular y más que haya conseguido su objetivo, yo creo que uno da de alta cuando te das cuenta que la persona ha entendido qué es lo que tiene que hacer para seguir consiguiendo sus objetivos. Porque claro, yo te llevé de un punto A a un punto B, pero tú no te preocupaste en educarte
o en recibir la información y las herramientas que yo te daba, sino simplemente en acatar el plan. Y yo no me siento confiado en darte de alta porque sigues teniendo una dependencia a mí, que lo ideal sería que no. O sea, lo ideal sería que no solamente hayas seguido el plan, sino hayas entendido el porqué. Y ya luego, pues, darte de alta, ¿no? Pero si la persona ha conseguido su objetivo, pero no ha internalizado cómo es que lo ha logrado, es un poco complejo. Puede ser una persona que cuando tú le des de alta se sienta abrumada y termine, pues, retrocediendo, ¿no? Que sucede, ¿no? Sí lo hemos visto bastante y sucede que pues al año y medio, oye, ¿sabes qué? Necesito retomar, ¿no? Porque me ha pasado esto. Y sí, ¿no? Cada persona es distinta, cada persona es un mundo y tenemos que celebrarlo, ¿no? Sí, no, sí, no sí. veo razón para decir algo contrario. Como último tip para una persona que va a empezar con una asesoría nutricional. Y entiendo que antes era, que era una estructura distinta, ¿no? Pero tenemos que decir que la actividad física es crucial. Sin dudas. De hecho, a ver, tenemos varios tipos de pacientes en el consultorio, ¿no? Si viene uno que es deportista al mango, o sea, es que ni siquiera se lo menciono. Pero hay mucha gente que simplemente no hace nada de ejercicio ni de actividad física. Nada. Nada. Entonces, es tratar de comenzar con las recomendaciones de la OMS, ¿no? Vamos a tratar de hacer 150 minutos de actividad a la semana, como caminatas, ¿no? Que es algo muy sencillo. O incluso para gente que tiene un reloj inteligente o algún celular que lo tenga siempre a la mano, pues les puedes mandar una cantidad de pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final te simplifica la meta y no genera tanto, o sea, y es más cerrado que la incertidumbre que puede hacer hasta tantos minutos. Entonces, además, ¿qué pasa? Que cuando una persona va perdiendo peso, mencioné ligeramente las adaptaciones metabólicas, un tipo de adaptación metabólica es que inconscientemente tú reduces tus actividades, ¿no? Es como que si antes caminabas, por decir lo que sea, 5 kilómetros al día, conforme vas bajando peso, como tu cuerpo quiere entrar en un estado de ahorro, tú inconscientemente ya no caminas 5 kilómetros, sino 3, y los caminas más lentos. Entonces, eso hace que tu gasto energético baje y que este déficit que tenías antes nuevamente se convierte en tu mantenimiento. Entonces, merma los posibles progresos que puedas tener. En cambio, si yo te digo, tienes que llegar a estos pasos y tú los tienes como un objetivo diario, de alguna forma puedes burlarte de esas adaptaciones metabólicas, ¿no? Quizás sí, camines más lento, pero por lo menos estás manteniendo la cantidad de pasos diarios. Y siempre recomendarles también que encuentren un deporte que les guste, o bailar, por ejemplo, y lo comiencen a realizar con cierta frecuencia, ¿no? Al menos 2-3 veces por semana. ¿Por qué? Porque si bien la caminata es súper útil, y ya hemos dicho alguna vez que los pasos están proporcionalmente relacionados con una menor mortalidad por todas las causas, a mayor cantidad de pasos, pero inversamente proporcional, menor mortalidad, ¿no? Entonces, eso lo sabemos, pero también es necesario hacer actividades que tengan una mayor demanda, ¿no? Actividades con mayor intensidad, que puede ser ir al gimnasio, que puede ser bailar, que puede ser hacer funcionales en un parque, que puede ser jugar básquet, que puede ser lo que sea. Lo que te guste, comienza a hacerlo de menos a más y disfrútalo, ¿no? Sí, es que lamentablemente estamos muy acostumbrados a ser sedentarios, ¿no? Uh-huh. Y pues los beneficios de actividad física no van solamente por la parte de uso de calorías, Claro. sino pues por bienestar, por producción hormonal, por relaciones interpersonales, ¿no? Por el simple hecho de estar afuera, de tener exposición al sol, ¿no? De cambiar tu ámbito o tu ambiente. De verdad que es bastante importante y lamentablemente yo creo que del común denominador de casos, ninguno debería ser llevado sin una recomendación de actividad física. Obvio. Obviamente hay casos específicos, ¿no? De personas que no pueden hacer actividad física, claro que sí. Pero en el común denominador, todos deberían tener una recomendación de actividad física. Entonces, muchas veces veo que pacientes me dicen, oye, pero ¿por qué voy a hacer actividad física, no? Si lo que vengo a ser un nutricionista. O sea, ¿por qué me estás diciendo que haga actividad? Por todas las causas que acabamos de decir. Además que catapultan tus resultados. Más allá del gasto energético y las mejoras de la salud que hemos visto, tú has mencionado el factor social. Y suele pasar que a veces tu grupo de amigos no es como el más idóneo para el nuevo proceso de vida que quieres adoptar. Que no significa que tengas que separarte de tu grupo de amigos, pero quizás conocer nueva gente. Entonces, por decirte lo que sea, te metes un box de CrossFit. Esta gente que
que hace CrossFit en este box específico tiene mejores hábitos o hábitos más relacionados a mejorar su rendimiento o estéticos, y tú comienzas a parar con esta gente y es más normal. O sea, ya no van a comer a McDonald's, sino van a comer un lugar donde van ellos, que es un lugar, digamos, más saludable, y de esa forma catapultas tus resultados, ¿no? Porque comienzas a parar con gente que tiene un objetivo similar al tuyo, que no significa nuevamente que dejes de parar con tus otros amigos, pero estos no tienen un objetivo similar al tuyo. Entonces, eso te permite, de alguna forma, no sentirte un bicho raro en lo que haces, ¿no? Contagiarte de hábitos que te llevan más cerca a tu meta a mediano, corto o largo plazo, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, y con eso terminamos entonces todos los tips que tenemos para alguien que empiece o esté pensando una asesoría nutricional. Otro de los episodios que tenemos en el podcast, Diego. Eso Un es. éxito. Recuerden siempre que la razón por la que hacemos esto es para que haya mayor cantidad de información basada en evidencia, para poder también ayudarlos en cualquier proceso que estén haciendo en su alimentación o en su nutrición. Recuerden que si les gustó el episodio y si consideran que esta información es información de valor, nos ayudarían bastante si es que le dan like y si lo comparten con alguien que creen que se podría beneficiar de eso también. Y como siempre, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.